Vamos a ir a Medio Oriente en esta transmisión especial de Palestina por Siempre. Recuerden que estamos el día sábado, porque mañana domingo en el horario habitual de Palestina por Siempre transmite la segunda vuelta de elección para gobernador y gobernadora en nuestro país, Radio Universidad de Chile. Lo importante es estar con la información de Palestina. Vamos a esa zona del mundo donde está nuestro corresponsal Javier Apoil, politólogo. Javier, un abrazo muy grande para ti. Muy buenas tardes. Ahora decimos en Chile. ¿Qué decimos allá? Muchas gracias. Cuando son buenas tardes en Chile, puede ser o buenas tardes o buenas noches ya. Son 5 las horas de diferencia que hay en este momento en el horario de invierno de Palestina y, si no me equivoco, el horario de verano en Chile. Lo primero es siempre consultarte por la situación humana que ocurre hoy en Palestina, fundamentalmente la Franja de Gaza. Y lo que, bueno, Cisjordania también, obviamente. Honestamente, no sé cómo responder a esa pregunta, porque no hay, todas las semanas es lo mismo, lo que no se debe normalizar, pero es lo mismo en el sentido de que, o sea, considerar que es lo mismo es decir que la destrucción se multiplica, de que los muertos suben mucho en número, eh, y que seguimos con decenas de palestinos asesinados todos los días. Eh, Sumando a ello, claro, lo que son las políticas que han avanzado bastante en las últimas semanas en Cisjordania ocupada, donde existe bastante temor en estos momentos de que la situación con las perspectivas de la nueva administración norteamericana del presidente Donald Trump se pueda llevar a un nuevo proceso de anexión de territorio ocupado, lo que se estima podría incluso llevar también un proceso de limpieza étnica, así como el que está llevando a cabo Israel en el norte de Gaza. Sé que se pueda llevar también, en este caso, en Cisjordania, o por lo menos en partes de esta. Conversaba, ¿puede graficar un poco o puede resumir un poco lo que tú dices, Javier? Conversaba con un amigo ayer tomándonos un café aquí en Chile y él me decía, pero ¿cómo es posible? Obviamente salía el tema palestino. ¿Cómo es posible tanta maldad? Calza perfecto, ¿no? A ver, yo no soy tan bueno en teoría política, pero yo creo que si es que uno lee un poco eh, cuáles son las bases de cualquier sistema, o por lo menos de los sistemas judiciales a nivel occidental, tienen mucho que ver con el hecho de que si es que al ser humano se le da completa libertad, puede terminar haciendo cosas bastante malvadas. Y a Israel efectivamente se le ha dado completa libertad. A Israel en algún momento de su historia se le habrá dicho, bueno, usted para acá, para no, pero al final Israel ha podido hacer simplemente lo que ha querido y por ende Israel hasta el momento ha recibido una serie de luces verdes de todos lados, considerando por lo demás de que el tema de la cultura de impunidad de Israel es una cosa que realmente se ha afianzado en la política internacional. Entonces, por dar un ejemplo, la Corte Penal Internacional por fin emite órdenes de arresto en contra del señor Benjamín Netanyahu, uno de los más grandes criminales de guerra del último siglo en la historia de la humanidad, con crímenes documentados, y su exministro de Defensa, Yoav Galant. El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, que es miembro de la Corte Penal Internacional, saca una declaración diciendo de que Austria siempre va a estar con el derecho internacional y su cumplimiento, pero que el caso de Israel es diferente. Entonces, digamos, se van generando, o sea, no es que la mayoría de los países no quieran llevar a cabo lo que dice la Corte Penal Internacional. Efectivamente, Netanyahu el mundo se le ha hecho más chico hoy en día. Son bastante menos los lugares donde puede ir y es muy difícil que uno de los 124 países que componen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo vayan a recibir en algún momento. Sin embargo, esa declaración del ministro de Exteriores de Austria refleja lo que es la actitud de muchos en la comunidad internacional y la tolerancia a la masacre de palestinos que continúa. Acá hay una tolerancia, es decir, 17.000 niños palestinos masacrados por el ejército ordenado por Benjamín Netanyahu, y para algunos acá hay que salir a defenderle de cualquier forma. Yo veía un abogado en Chile haciendo de forma desesperada, escribiendo en X, digamos, o en Twitter anteriormente, en contra de la Corte Penal Internacional. Lo único que se me vino a la cabeza, bueno, parece que no tiene el WhatsApp de alguno de los jueces de la Corte Penal Internacional para mandarle algo, porque es de esta gente que ha salido con el tema de los WhatsApp del señor Hermosilla y otros. Eh, pero es así, estamos hablando de una corte que como la Corte Penal Internacional, donde cuando se jugó a Omar el-Bashir, por ejemplo, no hubo ninguna reacción de estas características.
Cuando se juzgó o cuando se emitió una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no solamente no hubo estas reacciones, sino que fue recibida como una gran acción de la Corte Penal Internacional. Y ahora tenemos una orden de arresto contra el señor Netanyahu, un criminal de guerra de tomo y lomo, y acá parece ser de que 17.000 niños palestinos muertos no son suficientes. ¿Cuánta gente hay que matar? ¿Cuánto hay que destruir para que se acabe con esta cultura de impunidad? Entonces, claro, esta semana por lo menos se ha visto, no sé, no, yo no creo que con esto a Netanyahu se le vaya a detener, pero sí yo creo que 76 años es el primer momento donde uno puede decir que hay un punto de inflexión donde esta cultura de impunidad puede terminar deteniéndose. Como imagen es horrible, me imagino, para este señor criminal de guerra, primer ministro israelí, ¿o no? Porque yo no me imagino algún país de los 120 y tantos que integran esta Corte Penal Internacional que quiera reunirse con este señor en cualquier circunstancia, salvo este señor de Austria que tú mencionaste delante. Eh, no, yo creo que de todos los miembros de la Corte hay dos que han sacado declaraciones que ellos no van a que ellos van a defender a Israel de cualquier forma, que son el señor Milei en Argentina y el señor Orbán en Hungría. Eh, Alemania ha dicho que ellos están a favor de la Corte, pero debido a la historia que ellos tienen y que siempre tienen que defender a Israel, ellos van a evaluar la situación si es que el señor Netanyahu llega a ir a Alemania. Pero en general, el resto del mundo ha reaccionado de forma abierta. Francia, Italia, Australia, Gran Bretaña, Suecia, Noruega. Es decir, acá existe una voluntad de hacer cumplir las decisiones de una corte, que por lo demás, uno de los asesores de la corte, una cosa muy interesante, porque acá, ¿qué es lo primero que pueden decir de la corte por dar una orden de detención en contra de Netanyahu? Que es antisemita. De hecho, Benjamín Netanyahu, bueno, en su defensa dice que este es el nuevo caso Dreyfus, ¿no? El caso Dreyfus era un oficial del ejército francés que fue acusado de forma completamente injusta, y que, digamos, llevó a cabo toda una oleada de antisemitismo en Francia, pero este señor es un criminal de guerra. Entonces, digamos, una de las cosas interesantes es que uno de los asesores de la Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal creo que se dice en español, del Tribunal Penal Internacional, que los asesoró, es un hombre de 94 años, sobreviviente del Holocausto, ex diplomático israelí, que ha dicho sí, hay pruebas suficientes para señalar de que acá hay crímenes de guerra cometidos por el señor Netanyahu. Entonces, o sea, el vestir todo de antisemitismo demuestra la desesperación en la cual Israel se encuentra en estos momentos. Javier Abuel, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, conversa con nosotros en este horario especial de Palestina por siempre, en este fin de semana, reitero, en día sábado por la transmisión de mañana de la radio respecto a la segunda elección de gobernadoras y gobernadores. Pero en lo práctico, el fallo de esta Corte Penal Internacional respecto al primer ministro israelí, ¿qué dice Javier? El fondo de esto. Es una orden de arresto. Hay una serie de cargos que se le imponen, incluyendo, por ejemplo, el cargo de utilizar la hambruna como un arma de guerra, que es una cosa criminal. ¿Ya? Em, y que el hombre debe ser detenido. Así de simple. Perfecto. Ahora, eh, ahora, ¿quién va a llevar a cabo eso? Claro, esa es la gran pregunta. Yo personalmente creo de que ya es una gran victoria que este hombre haya 124 países que en el momento que esta persona ingresa tengan el deber de detenerlo. Y entre esos 124 países está toda la Unión Europea. ¿Y qué significado importante tiene la Unión Europea? Es el principal socio comercial de Israel. No solamente eso, ningún líder u oficial de gobierno que está acusado de crímenes de guerra puede emitir un discurso en Naciones Unidas. Entonces ya estamos empezando que hay cosas que le van a empezar a faltar a este hombre. Ahora, claro, habrá que ver cuál va a ser la reacción de la administración Trump. Hay bastante gente que ha reaccionado de forma bastante histérica en los Estados Unidos, de los sectores del señor Trump. Eh, Mira, hay gente que incluso, había un comentarista de medios de comunicación israelí que decía de que Netanyahu debería ir a Holanda y que Israel debería decir que si es que alguien toca porque la Haya, digamos, donde está la corte está ahí, está en Holanda. Entonces, decir que si es que Israel toca si es Alguien que toca. Sí, sí, sí. alguien toca a Netanyahu, va a ser una declaración de guerra. A ver qué es lo que van a hacer, ¿no?
Me parece interesante porque la semana pasada, cuando conversábamos la semana pasada sobre la reunión de la Unión Europea y esta proposición que había hecho Josep Borrell de que en base a la violación de acuerdos entre la Unión Europea e Israel de paralizar, digamos, un diálogo político, el primero que saltó para decir que acá no se debe parar el diálogo político es el ministro de Exteriores de Holanda, el que tenía que visitar Israel en estos próximos días y que Israel le ha cancelado la visita por la decisión de la Corte Penal Internacional. Digamos, algo se está moviendo. Mira, a propósito de las cosas inentendibles, fíjate que hay una académica chilena que se llama Camila Vergara, de la Universidad de Essex, que estaba invitada a un encuentro en Alemania, y fíjate que porque apoyar la causa palestina a través de sus redes sociales se le suspendió la invitación a la doctora Camila Vergara. ¿Qué me dices tú? Son detalles, ¿ah? O más que detalles a lo mejor. Bueno, cuando salió la primera notificación de la Corte Internacional de Justicia en el caso que lleva a cabo Sudáfrica, acusando a Israel de genocidio, eh, hubo una situación, digamos, bastante interesante porque Alemania, a minutos después de sacar la declaración en la Corte Internacional de Justicia, saca una declaración diciendo que ellos van a estar en la Corte para apoyar a Israel. Y la declaración siguiente la sacó Namibia. Y Namibia dijo, a ver, ustedes cometieron un genocidio matando al 40% de la población de Namibia, le hablaba Alemania. Entonces ustedes son los últimos que tienen que hablar de temas de genocidio. En los principales genocidios del mundo, que conoce el mundo, por lo menos el mundo moderno, Alemania ha estado de alguna forma involucrado. O quieren hablar de lo que sucedió en el genocidio armenio, por ejemplo, donde dieron vuelta la cabeza para no mirar lo que estaba pasando. Ni siquiera hablar del holocausto. Entonces, digamos, Alemania en este momento no es cómplice del genocidio, es parte del genocidio que se Igual que está Estados llevando en Unidos, contra del pueblo como lo palestino. señalaban la semana pasada. Totalmente, totalmente. Esos dos países en particular, los Estados Unidos y Alemania, son parte del genocidio que se lleva a cabo en contra del pueblo palestino. El gobierno, entre comillas, progresista alemán, liderado por un socialdemócrata, con una ministra de Exteriores de los Verdes, son parte del genocidio. Y es una cosa, esto no es propaganda decirlo, han salido a defender a Israel de todas formas. Ya después de lo hecho por la Corte Internacional de Justicia han salido a decir que le van a seguir entregando armamento a los israelíes, que eso no va a cambiar de ninguna forma. Entonces, digamos, acá la comunidad internacional se enfrenta frente a una realidad y países como Alemania van a ser determinantes en esto, donde, perfecto, acá hemos llegado a un punto de no retorno. O se implementan las resoluciones internacionales y por ende el señor Netanyahu va a la cárcel, e Israel debe parar lo que está haciendo, o por otro lado, se cambia todo el sistema internacional para garantizar que Netanyahu pueda seguir cometiendo crímenes de guerra y por ende esta idea de el Multilateral Rules-Based International Order o el orden multilateral basado en el derecho se acabó. Y yo tengo mis dudas a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que existe una voluntad de una serie de países que el sistema internacional se fortalezca. Pero yo creo que Alemania, por defender los crímenes israelíes, va a ser capaz de contribuir a la destrucción de ese sistema internacional. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero lo que han hecho hasta el momento no ayuda para nada al sistema internacional. Y mientras tanto, Javier Abueid, en las últimas horas, el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, quiere que le confirmen si efectivamente lo que ocurre en Palestina es un genocidio. Quiere tener más antecedentes, por lo menos lo que yo he leído aquí en Chile. Bueno, será otro activista de Hamas, ¿o no? O sea, él ha dicho lo mínimo que se podría decir. Por lo demás, el padre Francisco todos los días a las 8 de la noche llama al padre Gabriel Romanelli, o sea, el Papa Francisco, llama todos los días a las 8 de la noche al padre Gabriel Romanelli, que es el sacerdote de Gaza. Lo llama el padre Gabriel, que es argentino, está a cargo de la Iglesia Católica en Gaza, tiene 500 personas en la iglesia a su control. Yo hablo bastante con el padre Gabriel. Las condiciones que tienen son terribles. Eh, y él se entera bastante, el Papa Francisco, de lo que está pasando. Eh, yo creo que en el sistema de la diplomacia vaticana hoy en día existen varias gente que no le gustaría que el Papa haya dicho lo que dijo. Pero la valentía que ha demostrado el Papa Francisco en el tema de Gaza es algo que muchos líderes políticos, incluso entre comillas progresistas, no han podido demostrar en el resto del mundo. Y lo que ha dicho el Papa no es condenemos a Israel, es que se investigue.
que es exactamente lo mismo, pero probablemente ya puede ser alguien vinculado a la hermandad musulmana o a Hamas o algo por el estilo, según los cánones, digamos, de Israel. Javier, ¿qué ocurre hoy, Javier Aboid, Mm. nuestro corresponsal en Medio Oriente, en Palestina por siempre? ¿Qué ocurre hoy? Te iba a preguntar con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que es la UNRWA. ¿Cuál es la actualidad? Porque no la permiten en Palestina ocupada, la potencia ocupante Israel. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, hay una ley que ha sido aprobada, que sigue en el Parlamento israelí, si no me equivoco, se tiene que hacer efectiva en un par de meses más. Entonces, por mientras la ley ha sido aprobada, la UNRWA continúa operando, em, pero, digamos, se habría esperado de que se generen las presiones necesarias para que Israel no implemente esa ley. Lo más probable es que con la administración Trump esto se termine implementando. Una cosa muy interesante, la sede de la UNRWA está en Jerusalén Oriental. Está casi en la frontera entre Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental. Es un compound, digamos, es un complejo bastante importante, digamos, bastante grande. Ese complejo ya lo ocuparon las fuerzas israelíes. Es decir, ahí va a venir otra colonia más. Digamos, es muy interesante, los que conocen un poco la geografía de Jerusalén se van a dar cuenta. En la zona más occidental del barrio de Sheikh Jarrah, que queda al norte de la ciudad antigua de Jerusalén, ahí eso se conecta directamente con el French Hill, que es otra colonia construida en territorio ocupado israelí. Desde ahí se pueden construir y se conectan después a las colonias que están en Sheikh Jarrah y desde ahí hacia el Monte de los Olivos. Es decir, es parte integral, o sea, este complejo de la UNRWA que Israel ha ocupado, que era un objetivo muy estratégico para ellos, es parte integral de poder generar un anillo de colonias israelíes que separen Jerusalén de Ramallah en el norte, es decir, poner otra traba más a la creación de un Estado palestino independiente. Dialogando, reitero, con Javier Aboid. Hay un tema que nos quedó pendiente de la conversación de la semana pasada. Yo quiero referirme a lo que hacen los medios de comunicación israelí, al cual tú tienes bastante, digamos, posibilidades de escuchar habitualmente, etcétera. Este genocidio que yo le llamo, este genocidio comunicacional, ¿cómo se refieren a Palestina, a los palestinos, a todos los seres humanos que son palestinos? Y realmente una cosa que uno queda helado, que hay que matarlos absolutamente a todos. Yo te dije que era el canal 12 o el canal 14, tú me corregiste, me dijiste la semana pasada que no, que era el canal 12 porque en uno había mayor amplitud. Si te puedes explayar un poco respecto a cuál es la responsabilidad que hoy tienen en torno a lo que ocurre en Palestina ocupada los medios de comunicación israelíes. Yo voy a repetir acá una cosa que dijo un gran amigo mío, Sami Abu Shahade, que es un ex miembro del Parlamento israelí. Sami es palestino, pero palestino de los que tienen ciudadanía israelí, es de Jaffa. Em, y él se refería a la prensa israelí diciendo que así como la gran mayoría de los ciudadanos israelíes judíos son reservistas del ejército israelí, en los medios de comunicación ocurre algo muy similar. Y esta gente se siente como siendo parte del combate. Eh, y son gran parte del problema. En los medios israelíes no se muestran las imágenes que ustedes ven en Chile de las masacres de niños en Gaza. No se muestran. El ciudadano israelí medio no sabe la cantidad de destrucción que hay en Gaza. ¿No tiene internet el ciudadano medio israelí? Yo no quiero entrar en tantos detalles porque también entiendo, si bien no comparto, pero entiendo que en la lógica de conflicto, la lógica de guerra, uno se tiende a ir a sus trincheras, ¿no? Pero los medios de comunicación israelíes no apoyan o no ayudan en esta situación, Ujú. en su gran mayoría. Em, Había en todo caso, una analista política israelí, Orly Noy, em, que es la jefa el board, digamos, del directorio de B'Tselem, que es la principal organización de derechos humanos israelí, que comentando en la orden de detención de la Corte Penal Internacional dijo que la cárcel es lo mínimo que se merece Netanyahu, que es lo que debería tener es ver de por vida las imágenes de los niños que ha asesinado en Gaza, las imágenes de destrucción de cuánta gente ha matado. Eso es lo que debería tener el señor Netanyahu. ¿Y por qué dice Orly eso? Porque los medios de comunicación no muestran esas cosas. Orly lo dijo en hebreo, ni siquiera lo dijo en inglés. Entonces, dentro de esa realidad, sí, uno puede entender de que los medios de comunicación israelíes en general son gran parte de esto. El editor, no el editor, el dueño de Haaretz, que es el medio más liberal que hay en Israel, El, digamos masivo,
¿Existe ese, Acusó, disculpa, ese medio existe antes de la creación del Estado de Israel? sí, sí, sí. Ese medio, bueno, está siendo hoy en día boicoteado por el gobierno israelí. O sea, en tema de avisos, se ha pedido que no se publique ningún aviso gubernamental porque el dueño del periódico ha acusado a Israel de cometer un régimen de apartheid y ha reconocido que en Gaza se han cometido crímenes de guerra. O sea, cosas que son verdades absolutas en cualquier círculo de derechos humanos del mundo. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, no, hay que repetir bastante, los expertos de Naciones Unidas, pero al hombre lo quieren boicotear por eso. Pero cuando uno quiere boicotear a alguien por ser un criminal de guerra, lo acusan de antisemita. Mira, Eh, Javier, a mí no me sorprende estas cosas, no me sorprenden, pero yo quiero reiterar solamente para dejarlo en el plano de la reflexión de nuestras auditoras y auditores. ¿Cómo nadie se pronuncia? Aquí en Chile yo no he escuchado a ningún periodista, ningún analista internacional decir lo que hablan sus colegas israelíes en sus medios de comunicación en torno en televisión, radio, medios escritos. Hay que matarlos a todos, son víboras, y lo dicen abiertamente. Hay que apretar un botón para reventarlos a todos, todos son terroristas. Las madres están engendrando terroristas, los niños también son terroristas y nadie se pronuncia. ¿Qué pasa con las organizaciones internacionales de periodismo, etcétera? Yo sé, a mí no me sorprende, pero lo quiero dejar ahí para que la gente que nos escucha a esta hora y algunos que van a estar viendo esta entrevista también en redes sociales lo puedan reflexionar, Javier. a ver, como en cualquier ámbito de la vida, a mí no me gusta generalizar a todos los periodistas israelíes y todas las personas que trabajan en medios de comunicación israelíes. Sin embargo, esta clase de comentarios racistas y genocidas existen constantemente en medios de comunicación israelíes. Insisto, no hechos por todos, pero sí por bastantes. Eh, y el hecho de que, bueno, hay que recordar de que hay bastantes periodistas chilenos que reciben becas para ir a estudiar periodismo en Israel. Habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Los que han aceptado recibir becas de Israel, eh, ¿qué es lo que sus amigos que conocieron allá están diciendo en estos momentos? Eh, y eso es una cosa bastante masiva dentro de medios de comunicación chilenos, digamos, bastantes fueron para allá. Eh, y también yo creo de que de cierto modo, a ver, a mí mismo, ¿cuántos medios de comunicación en Chile no me llamaron el día 7 8 9 10 11 12 hasta a lo mejor el 20 de octubre? Y cuando las imágenes de las masacres de palestinos eran tan grandes, me dejaron de llamar. ¿Por qué? Eh, ¿Por eh, qué? ¿Por qué? Qué raro. claro, o sea, ahora a mí no yo no estoy pidiendo entrevistas, digamos, está muy bien que me llamen o que no me llamen, pero a lo que voy es que yo con eso iba palpando un poco cuál era el interés que ellos tenían en la noticia. Yo les puedo asegurar si es que el día de mañana hubiese un contraataque desde Gaza y muriesen en un día 50 personas en Tel Aviv, como las 50 como los 80 que murieron ayer en Gaza, Te van que a no son llamar, noticias en Chile, te van a pero llamar si al murieran, tiro. me van a llamar de inmediato. Pero a mí no me llaman por los 80 que matan en Gaza, pero me llamarían, Por la digamos, si repercusión sucediese que algo tiene por en el estilo. Israel. Bueno, Javier Abuel, nuestro corresponsal en Medio Oriente, como no Mm, sé si decirlo a esta altura como una ironía del destino, el pasado 20 de noviembre fue el día, acá por temas comerciales, qué sé yo, se festeja en agosto, pero el 20 de noviembre es, dicho por Naciones Unidas, entiendo, el Día Mundial del Niño y la Niña. Y uno piensa en Palestina ocupada y dice, así es el mundo. ah, los médicos internacionales, ni siquiera los médicos palestinos, y yo siempre llamo a que la gente nos escuche, a los palestinos y palestinas, y que nos crean, porque todo lo que lo hemos dicho por 76 años, después lo corrobora un informe internacional y la gente dice, ah, hay apartheid. Bueno, lo veníamos diciendo por 50 años, pero la cosa es que médicos que arriesgaron sus vidas en Gaza, internacionales, han señalado que ellos tenían que atender heridas en niños de 5 años, heridas a la cabeza. O sea que la gran mayoría de los niños que llegaban a los hospitales en Gaza tenían heridas en el pecho o en la cabeza. ¿Es coincidencia eso? Ahí es donde un francotirador tira a matar. Israel es un país que sí, a ver, yo no sé, a ver, para ser muy sincero, a lo mejor voy a ser muy generoso con Israel.
Yo no sé si hay una orden de matar niños. No sé. Probablemente en algún momento saldrá algo, yo no sé. Pero lo que me queda más que claro es que eh, la- los palestinos y palestinas, en la mentalidad de la gente que dirige estas acciones, no merecen vivir. Y han metido un grupo de gente que son gente que no está intentando hacer justicia ni traer a la gente que fue capturada y que está hoy en día en Gaza. No, 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 no. Revancha. Y como dijo el presidente israelí, el señor Herzog, toda una nación es culpable. No hay civiles inocentes en Gaza. Entonces ahí se justifica el alto número de niños y niñas que Israel ha estado asesinando. ¿Qué te voy a decir? El 30 de noviembre es el Día de la Tierra Palestina, Javier. No, El 30 de noviembre, ¿algo tiene que ver con Palestina? El 29 de noviembre, ¿algo en estos días? el 29 de noviembre, no El el 30 de 29, noviembre. acláranos bien qué ocurre el 29. El 29 de noviembre se conmemoran dos cosas. Una es la partición de Palestina de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947. El 29 de noviembre del 2012 es cuando Naciones Unidas acepta a Palestina como un Estado miembro observador en las Naciones Unidas. Tú estuviste en Naciones Unidas en ese momento, recuerdo. No, no, yo estuve antes. No, Sí, en esa sesión en particular yo no estuve. perfecto. Bueno, me confundí entonces. Pero lo concreto es que aquí en Chile el día 30 de noviembre, que va a ser sábado, se va a desarrollar, ya lo conversábamos de antes, iniciando Palestina por siempre, se va a desarrollar una actividad por Palestina desde el Metro Salvador, aquí en la comuna de Providencia, una manifestación que pretende ser muy tranquila, muy pacífica y muy familiar por Palestina este 30 de noviembre. Javier Apoey desde Medio Oriente, nuestro corresponsal, politólogo, gracias por esta conversación, que estés muy bien, un abrazo. Que esté muy bien, muchas gracias.